Bueno, buenos días, Mariano. Lo primero, muchas gracias por este ratito que has accedido a pasar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues aquí estamos, viendo llover, que está todo el día lloviendo. De hecho, aquí en Sevilla, que es donde me encuentro yo, antes de empezar la entrevista, digo, veremos a ver si no se van a estar escuchando los truenos de fondo, porque aquí acaba de caer lo más grande. ¿Qué falta hace también? Sí, hacía mucha falta por el sur, o sea que muy bien. Ujú. La verdad que sí. Oye, siempre empiezo haciendo la misma pregunta. Para quien no te conozca, ¿tú quién eres? Bueno, esa pregunta ya sabes que tiene un difícil respuesta en general, ¿no? Podemos decir cuál es la idea que uno tiene de sí mismo, que no es lo mismo que quién es, ¿no? Porque uno quién es no se puede contestar. Se puede decir cómo soy o a qué me dedico o, o cuál ha sido mi pasado o qué recuerdos tengo, pero el quién soy es una pregunta que en los ámbitos espirituales tiene muchas respuestas múltiples, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo ahora mismo, así a nivel cotidiano, te diría que soy un profesor de yoga que tiene una academia de desarrollo personal y que se dedica a la divulgación de los contenidos más interesantes que considero para vivir de una manera más plena, más completa, más satisfactoria. Yo creo que como resumen yo lo he visto bien, ¿eh? Y bueno, si te parece, vamos tirando un poquito desde el pasado hasta el presente, hasta ahora. Tú, cuando empezaste, mucha gente te conoce como actor, pero tú realmente empezaste como director, ¿verdad? ¿Puede ser? Yo Tomando empecé tomar como... profesionalmente, bueno, profesionalmente empecé como entrenador de baloncesto. Ah, Mm, pero después ya sí que me fui a la Facultad de Comunicación Audiovisual porque sí, mi pretensión era dirigir, escribir. Lo que pasa es que me empecé a jugar con mis amigos de la facultad y me empezó a ir también como actor que me quedé 13 años o 14 años de actor. Y luego pues... Sí, he ido haciendo cositas, básicamente he hecho de todo en lo audiovisual, desde auxiliar de dirección de producción, vamos, de todo, de todo, desde director general hasta el niño del walkie-talkie de Párame el tráfico. porque tú coincidiste también en clase con Alejandro Amenábar, ¿es posible? Sí, sí. Y al final, pues, claro, juntándote con esa gente al final, eso Sí, en tenía la que ir por ahí. facultad uno siempre, lo importante muchas veces en la vida no es tanto mm, tu capacidad y tu talento, sino también muy importante los contactos, ¿no? Eh, porque no tanto porque te vayan a enchufar, a ayudar, sino por la influencia que tienen sobre ti, ¿no? Entonces es muy importante elegir bien los amigos en general en toda la vida, ¿no? Y por eso yo le insisto mucho a la gente que cuide mucho las amistades, ¿no? Yo tengo la fortuna de mantener los grupos de amigos del instituto, los grupos de amigos de baloncesto, los grupos de amigos de la facultad, los grupos de amigos del teatro, y eso es muy importante porque te tiene jugando en muchas ligas a la vez. Y bueno, tu primera así gran serie, por así decirlo, sí, perdón, Hostal Royal Manzanares, ahí ya empezaste a compartir también, como tú dices, con grandes actores, ¿no? Del país. ¿Cómo fue ese principio? Pues la verdad es que fue muy guay porque, claro, tu primer trabajo como actor y estás en una serie que era la serie más vista de aquellos años, con una super actriz como Lina Morgan y toda la plantilla de las grandes gerifaltes de la profesión, entonces yo ahí fue una vacuna al chavalín nuevo, le metieron Terapia de choque, ¿no? en una terapia de choque para aprender cómo funcionaba la profesión y ahí me di un máster sobre cómo saberse manejar en ámbitos audiovisuales. Y luego a partir de ahí ya pues empezaron a venir otras series distintas y tal, pero esa sí que fue mi primer contacto ya serio e importante. Y justo después de eso vino al salir de clase, porque ahí qué es lo que pasó, porque digamos que tu representante fue el que te recomendó a lo mejor decir, oye, acepta aquí porque... O, Sí, yo no quería en un principio porque era un diario, una serie diaria, ¿no? Y esto era un prime time, esto era una serie de noche con ya mucho éxito y tal, y entonces era como un culebrón juvenil ahora. Uf. Y me dijo, sí, porque tal no es lo mismo ser un secundario que ir de principal y tal, y en esta serie vas a tener un buen papel. Entonces dije, bueno, venga, vale. Y, y fue un pelotazo, claro, fue un pelotazo durante 4 años, eso fue la serie más vista y ahí estáis todos los nuevos que os comisteis al salir de clase de pequeños. Ojo que yo, Y yo no llegué a...
Yo no ¿Tú lo qué cogí años todavía. tienes? Yo tengo 25. Yo todavía No, no, claro, no habías ni... no lo Tenías 5 disfruté. años, tú. Tú Exacto, yo tenías todavía 5 años. no. No, no, tú no eres de los que lo vivieron. Luego se puede ver después, ¿no? No, después sí, sí la he visto. No, Bueno, hombre, las series además, duran siempre. Ahora ya que están en las plataformas, exacto. No, además es curioso porque eh, cuando he comentado que iba a charlar contigo, sí que es verdad, mis hermanos, amigos más mayores, tal. Dices el nombre de Íñigo y ya todo el mundo sabe. Eso al final se mantiene, ¿no? En el tiempo. ¿Ya te esto sigue es como pasando? Chanquete de Verano Azul. Creo que me moriré siendo Íñigo al salir de clases. Totalmente. ¿Y eso cómo lo llevaste? ¿Cuándo te diste cuenta tú de que esa serie al final iba a ser, como tú dices, un pelotazo? Bueno, no eres muy consciente en realidad, ¿no? No lo sabes, no lo sabes, porque incluso cuando estás en ella y sabes que es un éxito nacional, luego te crees que van a venir otras cosas que sean distintas o que te lo modifiquen y tal, pero es verdad que la gente, digamos, le coge mucho cariño a ciertas series que fueron importantes en su vida y te recuerdan por eso, ¿no? En general, una generación te recuerda por eso, pero otra generación, por ejemplo, me recuerda por otras series. ¿Sabes? Como pues, hizo un culebrón en televisión española que se llamaba La Verdad de Laura, que también estuvimos 2 años o tres, y que así entre el sector de público femenino mayor fue una serie muy vista también. Y pues para ella soy Javier, el de La Verdad de Laura. Y otra gente que ha visto más, pues Aquí no hay quien viva y tal, pues soy Diego, el de Aquí no hay quien viva, ¿sabes? Entonces lo bueno de los actores es que te reconocen cada uno por la cosa que ha visto. Si hay gente que ha visto más teatro, pues te reconoce más por las obras de teatro que hiciste. Si hay gente que ha visto más cine, pues por el cine. Entonces eres uno para cada uno, ¿no? Que también te hace mucho plantearte de quién eres en verdad, ¿no? Porque las imágenes que tienen los demás sobre ti mismo, pues son muy distintas dependiendo de lo que cada uno cree y lo que cada uno piensa. ¿Y cómo eran esos rodajes lo que has dicho, era un diario todos los días? ¿Cómo eran esos rodajes al salir de clase? ¿Era agobiante o también se disfrutaba? Bueno, con 25 años, o sea, lo aguantas todo, ¿no? Pero sí, vamos, eran rodajes de 14 horas, 15 horas. Yo llegaba a dormir en el plato en los camerinos porque no nos daba tiempo de volver a casa porque los estudios estaban lejos de casa y tal. Y sí, se trabajaba mucho, pero también es verdad que éramos un grupo todo de chavales muy divertidos que estábamos viviendo una historia muy apasionante y lo hacíamos con mucha pasión y entonces, pues bueno, pues sí, pues te quejas y dices, estoy harto de currar, pero no es de las series donde más he trabajado, ¿eh? O sea, por ejemplo, La Verdad de Laura aún trabajaba más porque tenía mucho más peso el personaje y entonces pues podías hacer 15 secuencias al día, entonces eso es una barbaridad, claro. Eso, al final tú tienes que llegar a casa, supongo, como con la conciencia de decir, bueno, a casa Sí, o a casa, al en general a plató. casa. O sea, algunas veces te quedas, pero muy pocas. De hecho, Y yo en una decir, serie también que se llamaba No somos ángeles, que era una serie así como tipo urgencias, tipo así, enfermeras y eso, yo me compré una caravana y me puse la caravana al lado del plató y y pues no es mala idea. era como un hippie que vivía en la caravana, ¿sabes? Y no me iba a casa muchos días porque ya tenía yo mi fregoneta y de ahí me quedaba yo con mi perrete. No es mala idea, no es mala idea. Y bueno, al salir de clase, las comentabas, esa sí es más de mi generación. Pasaste a Aquí no hay quien viva también, otra de las series que todo el mundo recuerda. Ahí sí que también rodaste, sobre todo yo me acuerdo de Maribí Bilbao, Emma Penela. ¿Cómo era rodar con Radio Patio? ¿Cómo era rodar con? Con Radio Patio. Ah, con Radio Patio. Bueno, yo tampoco tenía muchas secuencias con ellas, ¿no? Pero bueno, sí, lo poco que compartíamos era muy divertido, porque bueno, es que, a ver, la serie era... estaba muy bien escrita, los guiones eran muy buenos, entonces era muy fácil de actuar, porque cuando los guiones son buenos es muy sencillo estar bien, ¿no? Y yo básicamente estaba para darle los pies a Luis Merlo que fuera el gracioso, ¿no? Entonces, era muy fácil todo, ¿no? Era un poco caótico así porque íbamos como muy rápido y no llegábamos a emisión a veces y tal, por lo menos en esa época en la que estuve yo, ¿no? Estábamos muy apretados por emisión. A veces tú vas grabando y entonces la emisión te va comiendo y llega un momento en el que no tienes Se capítulo satura. y entonces no llega el capítulo a emisión. Pero la verdad es que muy bien, lo salvábamos y tú fíjate la serie, ¿no? Lo que ha sido, es un fenómeno que sigue Sí, y yo creo. dura y dura y Eso iba a dura y decir. dura y la gente lo sigue viendo y lo sigue viendo y año tras año y año tras año y ahora en las plataformas sigue siendo de lo más visto y es increíble, ¿no? Como una serie... Yo creo que tenía una cosa que era muy interesante, que era, primero que todos los personajes eran patéticos, ¿sabes?
y que se reía mucho de los estereotipos españoles, ¿no? Sin salvar a nadie. No había buenos ni malos, todos eran espantosos, ¿sabes? Entonces, eso hacía que todo el mundo se pudiera identificar con alguno de los personajes y a la vez cogerle tirria a otros y descojonarse de ellos, ¿no? Entonces, eso lo tenía. La clave era. Yo creo que la serie tenía dos cosas claves. Uno era los guiones estupendos, los diálogos ingeniosísimos y los actores, el casting. El casting era muy brillante, los actores eran muy buenos y estaban muy bien elegidos para cada uno, para su personaje. Y, por ejemplo, pues las Radio Patio eran espectaculares juntas, ¿no? Eso tendría que ser para verlo en persona. Y es verdad que es lo que tú has dicho, es una serie que, y al igual que al salir de clase te hablo también de Aquí no hay quien viva, mm, que tú puedes a lo mejor tener 80 años y seguir la gente recordándote por ese momento en el que yo, por ejemplo, yo Aquí no hay quien viva es una serie que yo la veo antes de dormir o llego de trabajar y me pongo un capítulo y casualmente ahora encima está la parte en la que estás tú en la serie y es al final eso, que la gente la sigue viendo y no puede ver Sí, los capítulos repetidos y no se son cansa. fenómenos que perduran en el tiempo, como Friends, por ejemplo. Tú fíjate, Friends. Friends Hace ya. es de hace 25 años y ahí sigue Friends viéndose, ¿sabes? Y viéndose mucho, además. O sea, que sigue Sí, sí, siendo una totalmente. máquina de hacer dinero, Friends. Y es acojonante porque incluso las nuevas generaciones se van incorporando a ver Friends, ¿no? Y dices, qué bien hechas, ¿no? Nunca sabes cuál es el secreto de. Yo me acuerdo que en una función de teatro que teníamos. Mm, mm, yo le pregunté al director, ¿esto va a ser un éxito, no? Y me dice, pues mira, tenemos un Shakespeare, una obra de teatro súper famosa, con actores súper conocidos, con un director estupendo, un casting extraordinario. Dice, nunca sabemos si va a funcionar. Dice, porque si supiéramos si va a funcionar, pues todo el mundo sabría cuál es la fórmula, pero uno nunca sabe cuál es la fórmula, ¿sabes? Entonces hay veces que las cosas funcionan, a veces no, y uno no sabe qué es lo que ha fallado, ¿no? Y le pasa a todo el mundo, incluso en Hollywood que tú haces una gran producción con todo parecido que va a funcionar, todo parece que va a ser espectacular y luego al público no le llega, y otras cosas que son pequeñitas y que parece que no van a funcionar, después dan el pelotazo, ¿sabes? Entonces nunca se sabe. Vamos a pasar ahora de todo el tema actor a lo que te dedicas ahora, pero si te parece vamos a hacer un momentito una cosa, ¿vale? Vamos a promocionar un momentito. Aquí tenemos, ¿vale? No sé si se estará viendo. MQ Fit, que es uno de los patrocinadores de este programa, para quien quiera, realiza collares, pendientes de todo tipo, ¿vale? Para quien lo quiera seguir, ahí lo dejamos. Y bueno, Mariano, ahora, ¿qué es lo que te dedicas actualmente? ¿Qué es el Centro Nahual? Bueno, el Centro Nahual es una academia de yoga, básicamente, que tiene pues como objetivo el difundir las tradiciones, lo más útil de las tradiciones milenarias y modernas a la hora de conocerse a sí mismo, disfrutar más de la vida y experimentar, digamos, pues los máximos niveles de satisfacción y de amplitud de conciencia que se puedan desarrollar para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, pues Y, básicamente ofrecemos estrategias, armas, formaciones, clases online, clases de yoga, clases de meditación, sistemas de autoconocimiento como el árbol del karma, cosas así. y cuándo decides cambiar, dejar el tema todo actoral y pasar a esto? ¿Qué es lo que te lleva a ese cambio? Bueno, estaba más interesado en lo otro, la verdad. O sea, yo como trabajaba de actor, pues eso me permitía viajar mucho, ¿no? Porque los actores muchas veces no estamos trabajando. Entonces, me iba a viajar mucho, ¿no? Me replanteé muchas cosas con respecto a quién era yo, qué significaba el éxito, cómo se conseguía la felicidad en la vida. Y entonces, pues me puse a buscar, ¿no? Ya de pequeño era un niño bastante inquieto, lleno de preguntas, y entonces, pues viajé a un montón de países, ¿sabes? Estuve viviendo en un monasterio zen, en Japón, estuve en la India, estuve en el China, en el Tíbet, en el Amazonas, en un montón de países, ¿no? Porque ya estaba yo más interesado en el mundo del desarrollo personal, de la filosofía, del conocer la relación entre la identidad y la realidad. Y a partir de ahí, pues básicamente y teníamos un grupito de amigos que quedábamos en casas y tal, y hacíamos cosas y practicábamos y hablábamos y leíamos y tal. Y entonces, pues eso nos fue creciendo, no cabíamos, y entonces dijimos, pues alquilamos un garaje. Y alquilamos un garaje y luego pues vamos a poner un teléfono, pues venga, ponemos a alguien que atienda el teléfono, pues hacemos una web, pues pin, 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 y al final salió una web que nos fue creciendo el enano sin ni siquiera pretenderlo.
y has hablado del, se me ha olvidado, lo que acabas de comentar del árbol del karma. Mm. ¿Qué es el árbol del karma? El árbol del karma es una técnica que yo fui creando desde hace 15 años ya, eh, que parte un poco del estudio de personaje que se hace en arte dramático para saber cuál es tu personaje, cómo funciona, qué deseos tiene, cuáles son sus objetivos, cómo va evolucionando, ¿no? Y entonces yo me planteé si todas esas técnicas de arte dramático se podían utilizar para el conocimiento de uno mismo, del personaje que uno hace en la vida, ¿no? Dice, ¿qué creo yo de mí mismo? ¿Qué quiero yo? ¿Sabes? ¿Qué es lo que anhelo? ¿Qué es lo que temo? Y entonces empecé a hacer una especie de protocolo de preguntas a través de las cuales la persona va contestando opiniones sobre el mundo, sobre los demás, sobre sus antecedentes, sobre sus historias, sobre su manera de percibir la realidad, y a partir de ahí se puede deducir, eh, se puede inferir desde sus respuestas una narrativa de su propia realidad, de su propia identidad, de su propio destino, de su propio desafío, que a la persona le puede resultar incluso más verdadera que la que él mismo se cuenta, ¿no? Porque hay muchas veces que nosotros estamos condicionados por los acontecimientos del momento, ¿no? O no nos damos cuenta de que esa manera de ver la vida en realidad es una cosa reiterativa que se va repitiendo, o no nos damos cuenta de cómo los acontecimientos son un eco de acontecimientos primarios que nos dejaron marcados, ¿no? Y entonces el árbol te permite mmm, tener una visión tanto de tu identidad como de cómo se ha formado y como del desafío que tienes que desarrollar en tu vida, que a las personas le pueden dar estrategias útiles e interesantes para poderse desarrollar de una manera más sana, más lúcida, más efectiva. Y antes has hablado también de tu perrete. A raíz de él, escribiste un libro, ¿no? El libro El perro zen. ¿De Las qué? enseñanzas del perro zen. Las enseñanzas del perro zen. ¿De qué? Bueno, más o menos se intuye, pero ¿de qué va más o menos ese libro? Bueno, el perrete estuvo conmigo 16 años. Y cuando ya falleció, pues a mí me dio por hacerle un homenaje, y entonces yo tenía apuntado en el móvil, iba apuntando cosas que yo había aprendido de él, digamos, ¿no? Cosas que él me había enseñado por su manera de ser, por su manera de funcionar, por cómo son ellos me refiero a los animales, ¿no? De al no ver, al estar totalmente fusionados con la naturaleza y ser uno con la naturaleza, ¿no? Pues aprendizajes que los seres humanos caemos muchas veces en la estupidez y que ellos no tienen. Y entonces tenía pues como una serie de enseñanzas que yo había ido aprendiendo de su modo de comportarse, y decidí a los pocos días de su muerte pues el hacerle un homenaje escribiendo un librito que se llama Las enseñanzas del perro zen, y que a priori parece que es un libro para niños, pero en realidad las enseñanzas son suficientes como para que la gente las pueda disfrutar también de adultos, ¿no? Y Se puede comprar en sí, Amazon, o sea, en todas las librerías, está en todos los... aquí lo dejamos apuntado para quien quiera. Para los Reyes Y es un buen momento, para pedírselo a los Reyes. ahí está. Y porque yo creo que, no sé si en España a lo mejor el yoga está suficientemente valorado, si es suficientemente conocido. ¿Por qué recomiendas tú el yoga? Es que cuando nosotros decimos yoga, hay que darse cuenta de que hay muchísimas versiones del yoga y que hay un yoga distinto para cada academia de yoga, ¿sabes? Entonces, lo que la gente dice, pues a mí el yoga me gusta. Dices, ¿cuál yoga? Pues a mí el yoga no me gusta. Dices, ¿cuál yoga has hecho tú? Porque hay un montón de tipos de yoga, ¿no? De hecho, el yoga original, o sea, ahora casi se hace mejor yoga en Europa, mejor yoga en Occidente que en Oriente, ¿no? O sea, el yoga nace en Oriente, nace en la India, viene después de muchos siglos a Europa, y ahora en Europa se evoluciona, se desarrolla, mejora, se cientifiza, ¿sabes? Se desarrolla de una manera mucho más profunda en la parte anatómica, sobre todo, en la parte fisiológica, en la parte física, ¿no? Y ahora vuelve después a Oriente, ¿no? Pero es verdad que el yoga tiene como dos partes, como si fuera un yoga terapéutico, que es como para estar mejor corporalmente, ¿no? Incluso hay yogas de gimnasio, pues que son yogas que simplemente sirven pues, para estar más flexible, para aprender alguna técnica de relajación. Y luego hay una parte más iniciática del yoga, que es mucho más profunda, ¿no? Que es el yoga del conocimiento, el yoga del comportamiento, el yoga de la mente, el yoga del conocimiento de la realidad, y eso son altas filosofías que se incluyen dentro del yoga y que la gente tampoco conoce mucho, ¿no? Entonces, cuando tú te metes en el mundo del yoga
más iniciático, más profundo, más... em, sí, más elevado, digamos, ¿no? Pues ahí te das cuenta de que el yoga no solamente es el yoga de hacer gimnasia, digamos, pasiva Sí, y oriental con incienso y música rara, como las hierbas, sino ¿no? que... Por así decirlo. ¿Eh? Como las hierbas, ¿no? Tenga aquí no hay quien viva. Claro, claro, es que eso es un cliché, ¿entiendes? Claro. Eso es un cliché, pero... yo tenía un profesor que diferenciaba mucho entre el yoga de la Semana Oriental del Corte Inglés, ¿no? Y el yoga verdadero, ¿no? Que es como no consiste solo en poner incienso, vestirse de naranja y hacer unas posturas, que eso está bien, no pasa nada, ¿no? Y es muy bueno y tal, pero el yoga profundo es mucho más, ¿no? Y te permite un desarrollo de la conciencia, un funcionamiento de la percepción de la mente y de las ideas que tienes sobre la realidad que es completamente diferente de digamos, de lo que Freud llamaría la neuropsicopatología de la normalidad. Así ya para terminar, es una pregunta también que me gusta hacer de todo el recorrido de tu vida, de profesional y demás. ¿En qué momento no sé si a lo mejor ahora mismo o a lo mejor en el pasado, en el momento en el que más arriba, ya en todos los sentidos te has sentido, te has encontrado, ¿cuál sería? ¿Sería ahora mismo? ¿Sería a lo mejor cuando empezaste como actor, cuando empezaste con el Centro Nahual? ¿Más arriba en qué sentido? En general, sentirte tú bien contigo mismo, de decir, estoy ahora mismo donde quiero. Es pregunta complicada y trampa, ¿eh? Claro, porque es que incluye muchos aspectos. O sea, tú puedes estar más a gusto logísticamente, digamos que tus condiciones sean mejores, tus condiciones económicas sean más fáciles, que tus condiciones familiares sean más fáciles, que tus condiciones relacionales sean más fáciles, que tú estés en un... entonces, depende mucho de lo que ocurre en tu entorno, porque en realidad nosotros nos creemos que... nosotros nos creemos que se puede decidir con la voluntad estar bien. Mucha gente piensa que con la voluntad de estar bien es suficiente y que si no es que hay algo que tienes que arreglar en el diván del terapeuta, por decirlo así, ¿no? Pero en realidad nosotros somos uno con el entorno, entonces depende mucho de cómo está el entorno para que nosotros nos sintamos de una manera u otra. Por eso en las prácticas, digamos, más profundas del yoga lo que se intenta es el comprender que ninguno de los objetos del entorno debe ser eh, condicionante total de tu propia felicidad, ¿no? Entonces llega un momento en el que se va desarrollando una especie de capacidad de poder estar en un bienestar continuo más allá de lo que acontece, aunque las cosas que te acontezcan vayan a mejor o a peor dependiendo de tu propia voluntad. Lo que pasa es que eso es un trabajo difícil, que una cosa es entenderlo y comprenderlo y saberlo y otra cosa es Llevarlo a la práctica. experimentarlo. Claro, y entonces es un trabajo de vida, porque la vida siempre te va a ir ofreciendo desafíos a la altura de tu capacidad, ¿no? Entonces, cuantas más capacidades tienes, los desafíos son mayores porque empiezas a jugar en mejores ligas, ¿no? Entonces es como si le preguntas a un jugador de baloncesto y dice, ¿cuándo has jugado mejor? ¿En la liga de tu cole o ahora que estás en ACB o en la Euroliga? Y entonces dices, bueno, es que, claro, o sea, en la liga de mi Ah, cole yo era el bueno, ¿sabes? Pero en la Euroliga estoy chupando banquillo, entonces, pero claro, es que la liga es mucho mayor, ¿no? Pues entonces tú cuando juegas en ligas más grandes parece que juegas peor, pero en realidad estás jugando muchísimo mejor que antes. Lo que pasa es que el desafío es mayor. Por eso ah, es difícil decir, ¿cuándo juegas mejor? Dices, ¿cuándo juego mejor en relación con qué? ¿Sabes? ah. Y ya, para quien esté conociendo ahora el Centro Nahual, ¿por qué le recomendaría esto a alguien ir a Nahual? Bueno, si tiene interés, o sea, porque nosotros hemos intentado siempre que no ofrecer nada que no sea útil. ¿Sabes? O sea, no ofrecer conocimientos así simplemente de me he leído un libro y te lo cuento, o esto me lo han contado a mí y yo te lo cuento a ti, o sino que sea específicamente práctico, ¿no? Entonces, nosotros desarrollamos un yoga que es muy interesante, un yoga físico, ¿no? En clases online que puedes dar todos los días o en las clases presenciales que damos en el centro, que, bueno, no hay más que probarlo, ¿sabes? Para darte cuenta de la diferencia que existe a la hora de tu sentir tu propio cuerpo y ver cómo funciona tu mente antes y después de una clase, ¿no? Entonces es un yoga muy desarrollado
que lleva muchos siglos de práctica y que además se ha mejorado mucho con la técnica occidental y que es muy útil y muy práctico para poderlo desarrollar, ¿no? Y luego, pues claro, el árbol del karma con otras técnicas, pues también son estupendas. Yo, ¿qué te voy a decir? ¿Cómo no se lo voy a recomendar? Es como cuando me dicen, qué guapa es tu novia, ¿no? Digo, pues claro, a mí me gusta. O qué bonita es tu casa. Y digo, pues sí, porque la he decorado yo. Pues claro, a mí mi técnica y mi centro me gusta. Si no me gustara, lo cambiaría. Pues estamos ya llegando al final. Muchísimas gracias por este ratito, por abrirte, por contarnos desde tus inicios hasta lo que te dedicas actualmente y esperemos que vaya todo estupendo. Y de nuevo, muchísimas gracias, Mariano, por este ratito. Vale, pues muchas gracias a ti y que espero que tengas muchas visitas en tu canal y que vaya muy Hombre, bien con este vídeo. con alguien tan ilustre como tú, no, seguro. Pues aquí estamos para lo que quieras. Y si un Pues día te quieres hacer el árbol, ya verás qué interesante. estupendo, pues muchísimas gracias, Mariano. Un Muy bien, saludo. José. Chao, hasta Muchas otra. gracias.